lección os voy a hablar de las herramientas ofimáticas online. Las herramientas ofimáticas tradicionales, como conocemos, son un conjunto de aplicaciones que nos sirven para tareas de oficina. Este tipo de tareas pueden ser crear documentos, almacenar, transmitir, modificar, escanear, imprimir. Y bueno, pues a lo largo del tiempo las hemos ido realizando de manera habitual en nuestro ordenador, como un paquete que venía instalado o que podíamos instalar con posterioridad. Esta recopilación de programas fue evolucionando y a raíz de surgir el cloud computing surgieron las herramientas ofimáticas online. ¿Qué diferencia estas de las anteriores? Pues bueno, muy sencillo, la conexión a Internet. ¿Qué permite esta conexión? Que podamos trabajar en cualquier sitio y lugar con aquello que necesitamos en nuestro día a día, pero simplemente con un smartphone, un portátil que tenga acceso a la red, a Internet. Bien, ¿también qué diferencia a las anteriores? Pues bueno, la pionera fue Google, el famoso Google Docs, actualmente se llama Google Drive. Como os decía, trabajamos sobre nuestros propios archivos y luego además permite una integración muy fácil, enlazarla o incrustarla en nuestras web, en nuestro blog, porque pueden beberse con códigos HTML. La edición compartida de documentos hace que podamos trabajar en grupo y bueno, pues en nuestras clases podemos, entre profesores o incluso proyectos que hacen los propios alumnos, los pueden realizar y trabajar en red. ¿Qué ocurre? Pues que bueno, al trabajar todos en conjunto no hay problema de borrado ni de equivocaciones, en el sentido en el que si se trabaja en tu propio PC, al enviarlo a otro compañero o entre alumnos puede perderse información, en fin, multitud de riesgos. De esta manera, al trabajar todos en línea, se actualiza continuamente el documento. Como os comentaba, no requiere instalación como en el caso de los paquetes de oficina anteriores. El coste es bajo o ninguno, porque la mayoría de ellas es gratuita. Como os decía anteriormente, al trabajar en línea potencia el aprendizaje colaborativo y bueno, esto favorece mucho al trabajo en educación, ya que en muchas ocasiones tenemos que trabajar en grupo, trabajar en equipo y de esta manera la accesibilidad y el hecho de poder trabajar en conjunto nos ayuda enormemente y nos facilita nuestro trabajo. Las herramientas ofimáticas por excelencia, Word, que es un procesador de textos, famosa hoja de cálculo, Access, que es base de datos, PowerPoint para presentaciones y bueno, el correo con Outlook. Pero hay muchas más y están integradas en diferentes soportes, como decía, Google Drive o Google Apps, que es la más conocida, Zoho, que la veremos después, Stylus, People, cada una de ellas, como os presento aquí, unas tienen más opciones, otras tienen menos, unas tienen una versión de pago que bueno, permite hacer cosas más específicas. Como os comentaba, la primera es la más extendida, pero bueno, para que veáis alguna otra y que hay otras posibilidades, por si la primera no nos gusta, después os desarrollaré algunas características y de hecho os haré una comparativa entre las dos primeras. Algunos riesgos que ya os he comentado del hecho de trabajar con herramientas ofimáticas tradicionales, pues que en el momento en el que tenemos un fallo eléctrico o, como veis, del equipo, un virus, se nos caduca la licencia porque no la hemos pagado, no la hemos renovado, falta de memoria, pues en este momento nos podemos quedar con el trabajo paralizado. El hecho de trabajar en línea, de trabajar con herramientas ofimáticas online, ¿qué hace? Pues que simplemente el único riesgo es que se nos vaya la conexión a Internet, que también es importante, pero bueno, ya es uno, no son 5 o 6 como en el caso anterior. El uso educativo de las herramientas ofimáticas, aunque sobre todo las engloban dentro de herramientas de uso para trabajos de oficina, también en el aula realizamos muchos trabajos en el que nos sirven estas herramientas. Como os decía, como sirven para crear, modificar, escanear, imprimir, esto es un trabajo que hacemos continuamente en las aulas. Editar contenidos, el profesor continuamente tenemos que hacer materiales y los alumnos también, y además esto nos permite trabajar en conjunto, como os decía, en línea. De nuevo, colaborar en proyectos tanto entre colegas de investigación como entre, como decía, profesor-alumno, alumno-alumno, es decir, múltiples combinaciones. De nuevo, siempre repito, vuelvo a decir lo mismo, el trabajo colaborativo.
elaboración del material docente, de nuevo, y bueno, además estas aplicaciones nos permiten enlazar con plataformas de enseñanza-aprendizaje, que también es muy interesante, ya que muchas veces tenemos los materiales colgados en alguna plataforma como Moodle y bueno, pues nos permiten estas aplicaciones, como os decía, enlazar con ello y que esté todo integrado en un solo espacio. Bien, como os decía, Google Drive es la más conocida, que tiene este conjunto de herramientas ofimáticas. Como veis, aquí tenéis el logo, su entorno y bueno, como un grupo de iconos con sus aplicaciones. Y muy brevemente, igual y en un listado, aquí tenéis sus características. Hay un vídeo de otro de los módulos de este MOOC en el que aparece desarrollado con largo y tendido el Google Drive, esta herramienta. Con lo cual, yo solo reseñaros unas características y que sobre todo seguro que ya conocéis, como que es una herramienta de Google, por supuesto, gratuita. Como requisito y único requisito es tener una cuenta en Gmail para poder acceder a estas aplicaciones y bueno, pues como sabéis, se pueden subir o crear documentos de Word, OpenOffice, bueno, aquí tenéis todo tipo de extensiones, se guardan archivos, se pueden convertir, invitamos a usuarios para trabajar. Además, esto es muy interesante, tiene un historial de revisiones, con lo cual podemos ir a versiones antiguas si nos hemos equivocado y demás, pues también, y para profesores nos permite ver también con el trabajo con anterioridad. Y bueno, descarga y envío de documentos como archivos adjuntos. Como os decía, no me extiendo mucho porque se va a desarrollar esta herramienta con mayor detenimiento en otro de los vídeos de este MOOC. Zoho es otra aplicación que permite o tiene estas herramientas. Es menos conocida que la anterior, pero es muy similar y ahora lo vamos a ver en cuanto a terminología y características. Este es su entorno, veis el enlace y el logotipo que tiene esta herramienta y como veréis es muy similar a Drive. De nuevo es un conjunto de aplicaciones. Diferencia, pues bueno, la mayoría gratuitas, otras todavía están en fase de estudio. No es necesario el registro. Es necesario el registro, pero no con Gmail como en el caso anterior. Puedes acceder con la cuenta que quieras. Como veis, Zoho Street, en este caso SIT, es hoja de cálculo, Zoho Writer, procesador de texto, Zoho Show para presentaciones, Zoho Wiki, para que, pues, como su propio nombre indica, para editar wikis, Zoho Meeting, para realizar conferencias, a modo como de videoconferencia también entre usuarios, Zoho Project para gestionar tareas, Creator para aplicaciones pequeñas, bueno, en fin, tiene infinidad de posibilidades, como veis, mail, chat, notebook, planner, infinidad de mini aplicaciones, digamos, dentro de esta gran aplicación para realizar muchos proyectos que nos pueden servir en el aula. Y para terminar, y para que veáis un poco que es muy similar pero a la vez tiene unas pequeñas diferencias, os he puesto una comparativa entre Drive y Zoho. Entonces, las que aparecen en rojo son las características de Drive y las que aparecen en azul las de Zoho. Como veis, es muy similar. En cuanto a capacidad, pues bueno, Drive tiene 5 GB, Zoho tiene 1. Accesibilidad, como os decía, solo con Google. En Zoho, como os decía, con la de la propia cuenta u otras cuentas diferentes. Y bueno, como veis, diferentes tipos de archivos que permite importar y exportar, alguna que otra diferencia. Y por último, en cuanto a compartir, Drive nos permite hacerlo público en la web, compartir con una dirección de correo también. Y con Zoho nos permite compartir con correos electrónicos a los que podemos enviar los documentos, como en el caso de Drive, a grupos de trabajo, que también es muy interesante, y también se puede trabajar, que esto también es una característica a destacar, de forma colaborativa con usuarios de la aplicación anterior, de Drive. Con lo cual aquí podemos ver como os decía, diferencias o comparativas entre dos aplicaciones muy similares y que nos pueden servir como herramientas informáticas, como herramientas ofimáticas en nuestro aula.